Ahí está. Bueno. A ver si cambia. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos trabajando con las exposiciones que ustedes dieron, las explicaciones, ¿no? La investigación que habían trabajado, entonces se nos juntaron algunos temas de esa clase y de los que tendríamos que ver hoy. Lo que hice fue una sopa de temas para que entren en una sola clase, ¿sí? Seleccioné lo que me parecía más importante e interesante, y algunos temitas, como por ejemplo lo que es sismos y volcanes, lo vamos a dejar aparte, porque ahí me gusta ahí ya meter más imágenes, y me gusta mucho el tema de volcanes, así que eso lo vamos a desarrollar más en otra clase que es la que seguiría después del parcial. Y dije la palabra. Bien, un poco la cuestión es saber qué cuentan las rocas, ¿no? Cuando nosotros salimos a hacer un estudio de campo, ¿sí? Las preguntas que nos hacemos frente a las rocas son estas, ¿no? ¿Cómo se formaron? ¿Sí? O transformaron, ¿sí? ¿Dónde se formaron? ¿Sí? Y transformaron, depende si va a pasar por un proceso de transformación, por eso está la barra, ¿sí? Puede pasar o no. ¿Por qué se formaron? ¿Sí? ¿Y cuándo se formaron? Esas son las historias, ¿sí? De las rocas que nos pueden dar a nosotros la evidencia para comprender y entender esto que hablábamos en las clases anteriores. ¿Hay movimiento? No. ¿Cómo se mueven las placas? ¿De dónde viene el magma? ¿Sí? ¿En qué resulta ese magma? ¿Cuál es el resultado? Bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones de la lectura que hacemos de las evidencias. Y las evidencias que tenemos son las rocas, ¿sí? Son las que nos van a contar esa historia. Y nosotros tenemos todas estas preguntas para hacerle. Bien, el material que van a ver acá en esta exposición lo extraje de dos libros que ustedes lo tienen en el Drive, ¿sí? De la universidad, que es el libro de Strahler, que es Geografía Física, y el libro de Tarbus, que es el que venimos trabajando como eje, ¿no? En la materia, ¿sí? Así que todo lo que ustedes escuchen de mi boca, lo traté de sacar de la bibliografía que ustedes tienen a mano. Bien, entonces vamos a definir un poco lo que son los materiales de la corteza, ¿sí? Hablamos de una corteza de un espesor de 17 kilómetros, ¿sí? En la cual se conforman los continentes, ¿no? Y las cuencas oceánicas, ¿sí? O los fondos marinos, ¿sí? Y allí se van a formar los suelos que a su vez van a interactuar con distintas sales marinas, gases, ¿sí? O sea que acá vamos a ver que hablamos de rocas y nos vamos a preguntar qué pasa con los líquidos y los gases. Vamos a ver qué pasa con ese otro factor y cómo lo vamos a estudiar, ¿sí? Acá estamos mencionando algunos de los principales elementos que aparecen, ¿sí? Que es el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, que son los más importantes para el suelo. Vieron que se hacen muchísimos estudios del suelo y dependiendo de las características que se tienen, ese suelo puede ser productivo, ¿sí? Y puede tener un valor, ¿no? Especial para configurarlo como un recurso importante el suelo, ¿no? Como un recurso natural y un recurso económico. Y acá vemos las dos definiciones, que ahora las vamos a discutir un poco. Que dice por un lado, dice mineral, dice es un material inorgánico, ¿sí? O inerte, de origen natural, ¿sí? Que va a presentar una composición química y una estructura atómica. Esa sería la definición dura, ¿no? Donde yo digo, bueno, yo lo defino de esta manera, pero cuando yo les contaba al inicio, eso después cuando vamos a la naturaleza resulta ser que puede que no aparezca de tal manera, y que igualmente esté en las tablas, si ustedes consultan, ¿no? En el Instituto de Mineralogía Internacional, van a ver que aparece, por ejemplo, el mercurio, ¿sí? Y el mercurio no aparece en estado sólido, ¿sí? Acá dice ¿no? Y una estructura atómica, dice inorgánico, de origen natural, ¿sí? Pero que no aparece, por ejemplo, aparece en estado líquido, ¿no? Que acá no hay una aclaración, ¿sí? En cuanto a su formación, ¿no? El agua, por ejemplo, también es un mineral siempre y cuando esté en su estado sólido, ¿sí? En estado gaseoso líquido no está dentro de la clasificación de mineral. El agua, el mercurio, que no presentan estas características como las nombra este concepto, ¿sí? Son los llamados mineraloides, como que
es un poco dudoso, ¿no? Cómo aparecen en la naturaleza, ¿sí? Pero como tienen una estructura atómica, ¿sí? O sea que tienen un átomo con iones, ¿sí? Con protones, ¿sí? Que interactúan, entonces, bueno, forman parte de alguna de las características que les mencioné aquí. ¿Mm? Esto que dice estructura atómica, vamos a ver que la mayoría de los minerales tienen una estructura atómica conformada y ordenada, ¿sí? Pero puede pasar que dependiendo, ¿sí? En el momento del proceso en que fue expulsado al exterior, estuvo más tiempo dentro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que eran las rocas ígneas, que yo les contaba que son aquellas que quedan como antes de erupcionar el volcán, y que tanto tiempo pasan a esa alta temperatura y esa gran compresión, que hace que esa estructura atómica se pueda desarrollar de manera más lenta y que haga que esa cristalización, esos cristales internos, que es esa estructura interna, se pueda desarrollar mejor. O sea, si más tiempo pasaron en el interior de la Tierra, a alta temperatura y a una gran compresión, va a tener una estructura atómica más grande, ¿sí? Más desarrollada, con cristales más grandes. En cambio, si esa roca ígnea, que rápidamente, ¿sí? Sale en una erupción, ¿sí? Ese magma, una vez que sale a la superficie, se enfría rápidamente y se solidifica, es menos el tiempo que tiene para formar su estructura atómica. Entonces los cristales van a ser más pequeños. ¿Sí? Entonces ahí podemos diferenciar aquellas que han estado mucho tiempo a altas temperaturas en el interior de la corteza y aquellos que rápidamente, ¿sí? Se solidificaron de manera rápida, porque sus cristales son más pequeños. Su estructura atómica es más pequeña, menos desarrollada. ¿Sí? También puede pasar que dependiendo de esa temperatura, que es el factor más importante de transformación, vamos a tener algunas que no van a llegar a tener esa estructura atómica, que va a estar desordenada, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver un poquito más en imágenes. Que a esas se la van a llamar amorfas, ¿sí? Porque no han llegado a tener una estructura atómica, la tienen de manera desordenada, ¿sí? No es que está, uno podría decir, bueno, le faltó el orden, va a llegar a ordenar, no, simplemente, ¿sí? No tiene una estructura. Que por ejemplo son aquellas que se clasifican como vítreas, ¿sí? Lo que es el vidrio, comúnmente conocido como vidrio, ¿no? Que no tiene una estructura interna, es amorfa, no es un mineral con una estructura atómica. Pero igual lo vamos a ir viendo un poquito mejor. Y la roca, ¿sí? A diferencia del mineral, es un agregado de minerales, o sea que una roca puede estar compuesta de más de un mineral, ¿sí? También puede estar compuesta por un solo mineral, o más de un mineral, ¿sí? Vamos a ver ahora el ejemplo de algunas de ellas. Dice que tiene que estar en estado sólido y puede estar formada, esto que yo decía, de más de un o más minerales, y suelen ser, ¿sí? De origen muy antiguos y volcánicos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos como de un ciclo, ¿no? Que cumple la roca? Que yo la veo aquí, pero en algún momento estuvo en el interior, ¿sí? Y luego por erupciones, esa roca la podemos ver sobre la corteza, bueno, porque en realidad cumplió un ciclo, ¿sí? Y vuelve, ¿no? Como sedimentación vuelve después. Después ahora lo vamos a ir viendo un poquito más con imágenes para que no nos hagamos tanto lío. Pero sí nos tenemos que parar en esta cuestión de origen natural, dice Mineral, ¿no? Porque esto no me lo quiero pasar porque después me voy a olvidar. O sea, ¿tenemos minerales que no sean de origen natural? No. A ver qué dicen, arriesguen, ¿no? Las aleaciones que son, no son, o sea, son naturales pero mezcladas. Ojo, yo estoy preguntando si los minerales, ¿no? A ver, si ustedes ven vamos a hablar de piedra, porque vamos a hablar, acá por ejemplo, muestra algunas, ¿no? Estas que ven acá Sí. arriba, ¿sí? Vieron que ustedes a veces van a una joyería o van a una feria y ven
piedras, las piedras preciosas. Mi pregunta es si hay alguna posibilidad que esos minerales que aparecen no sean de origen natural, que básicamente sean elaboradas dentro de un laboratorio. Sí, profe, hoy en día seguro que sí. Exactamente, existen, ¿sí? Por eso acá tenemos que tener cuidado, cuando hablamos de origen natural, ¿qué pasa con los científicos que están en esta disciplina? Que en realidad cuando se puede lograr, ¿sí? Por ejemplo, les puedo decir algunas sintéticas, ¿no? Lo que se llaman sintetizadas, ¿sí? Por ejemplo, las esmeraldas, los rubíes, ¿sí? Esto que, si uno, hace poquito estaba viendo una serie que estaba muy buena, y que justamente él era un experto, ¿no? En vender joyas. Entonces vendía rubíes, y el que conoce realmente de piedras, ¿no? Hacen todo esto de mirarlo, ¿sí? Detenidamente, porque justamente tienen que encontrarle una estructura atómica. La cuestión es que la tiene, y que es idéntico a aquel mineral que está en la naturaleza. O sea, si bien es sintético, ¿sí? Tiene todas las características que tiene el que aparece en la naturaleza. Entonces ahí hay como una lucha. ¿Qué hacemos? ¿Es o no es un mineral? Bueno, es un sintetizado, ¿sí? Que se forma en un laboratorio, y que ellos le llaman sustancias, ¿sí? Sintetizadas. Entonces, aparece, puede ser que un día les vendan una esmeralda que no haya salido de la naturaleza, sino que haya salido de un laboratorio, ¿sí? Entonces tengan cuidado. Sobre eso vi un documental que explicaba justamente el comercio de los diamantes y explicaban esto, que se había logrado sintetizar diamantes. Bueno, eso afectó el mercado, ¿no? Porque ya era más barato. Pero que implicaban porque fueron completamente idénticos y no hay una forma de identificar cuál es el sintético y cuál es el, digamos, natural. O sea, entonces ahí, bueno, ¿cómo se separa eso? Bueno, esa es la discusión dentro de los científicos de la mineralogía, ¿no? Dice, si básicamente es idéntico, ¿por qué no podemos considerarlo un mineral? Bueno, no, porque no sale de la naturaleza. Y es poco probable que podamos identificar cuál es el verdadero y cuál no. Una vez que sale del laboratorio, básicamente puede ocurrir que tengan el mismo valor, ¿sí? La verdad es que no sé dentro de un laboratorio el trabajo que lleva esta fusión de minerales, ¿no? Y el costo que debe tener llegar a producir una esmeralda, un rubí, lo desconozco, pero sería interesante tener el dato, porque si eso no, para los laboratorios viable producirlos, ¿no? Pero sí, sé que son idénticos. Profe, sí. Entonces serían, o sea, estas cosas artificiales serían como copias, pero siempre lo mismo que los minerales naturales, no es que hay minerales artificiales nuevos. No, son idénticos, ¿sí? Lo más que se logran en un laboratorio, cosa que años atrás eso era imposible, ¿no? O sea, una esmeralda, la única forma de conseguir una esmeralda era obtenerla de la roca, ¿sí? Hoy no, hoy podemos tener esmeraldas que salgan de un laboratorio, ¿sí? Y que tengan un mismo valor, porque prácticamente no, si uno mira su estructura atómica, es la misma estructura atómica, ¿sí? Entonces no podés diferenciarlos. Bueno, si alguien sabe la receta, nos ponemos a fabricar rubíes y esmeraldas. Y después también hay unas cuestiones que tienen que ver con esto de origen natural, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, la calcita. La calcita es parecido a ver esta piedra si me sale, al cuarzo, ¿sí? Que es una piedra que más o menos uno identifica, pero que muchas veces se produce en las canalizaciones de las ciudades, ¿sí? Por estar expuestos, ¿sí? Distintos sedimentos y agua, ¿no? Esa precipitación y demás, genera la calcita, que en realidad, a ver, la discusión es, ¿la calcita es natural? Y bueno, la calcita en realidad sí, porque se termina produciendo, ¿no? Una roca con la misma característica, pero se produce en una canalización que hizo el hombre. Entonces ahí está la otra discusión. Si no hubiera estado ese canal de agua, ¿sí? Donde se daban esa sedimentación, no se hubiera producido la calcita. Entonces dicen, cuando es resultado de haber intervenido el hombre, ¿es de origen natural
Bueno, es otra cuestión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las del carbón, ¿sí? El carbón es un proceso, ¿no?, donde se quema la madera, que la madera es orgánica. ¿Sí? Acá estamos diciendo que tiene que ser inorgánico o inerte. Bueno, el carbón, ¿qué es? ¿Sí? Entonces ahí queda esa... el video que ustedes van a ver habla justamente de eso, ¿no? Los geólogos se preguntan esas cuestiones. Bueno, inerte, hay sales que tienen, ¿no?, que se pueden reproducir, que de alguna manera no son inertes, ¿sí? Que ahora no me acuerdo el nombre, ustedes lo van a ver en el videito, pero que también creo que se produce en los riñones de los humanos, ¿no?, como una calcificación, ¿sí? Y que dice no es básicamente inerte, ¿sí?, porque se puede reproducir. Bueno, hay algunas excepciones, y ellos hablan, ¿no?, de esta institución internacional que aparecen en ese listado como agregados, ¿no?, como también pensarlo como minerales, pero clasificarlo dentro de lo que son los mineraloides, como todavía no definidos duramente como un mineral. Yo los aclaro porque después esto abre para todos lados y tenemos infinidades de recursos que aparecen y que podemos estudiar paralelamente, ¿no? Y después hay una cuestión que creo que aparece más adelante. Sí, presenta una composición química y una estructura, está bien. Creo que de acá no me quería perder de decirles esto. Bien, vamos a pasar a la próxima. Bien, nosotros, acá están los dos videitos. Nosotros decíamos que las rocas se pueden clasificar en tres tipos: las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas, ¿sí? Las ígneas van a ser el producto, como les contaba hoy, de la solidificación del magma, ¿no? Cuando se enfría y se solidifica. Pero a su vez vamos a tener otro tipo dentro de las ígneas, otro tipo de rocas, ¿sí? Que ahora después la vamos a ver un poquito más detalladas. La sedimentaria sería la acumulación de diferentes estratominerales y rocas preexistentes, ¿sí? También acá sería como una especie de sedimentos, también pueden haber sedimentos inorgánicos y orgánicos, ¿sí?, que a lo largo del tiempo forman una roca, ¿sí?, pero que podemos encontrar diversidad de minerales y diversidad de estratos y sedimentos, ¿sí? Ahora vamos a ver después también detenidamente cada una. Y las metamórficas es la transformación de estas rocas ígneas y sedimentarias, ¿sí? O sea, vamos a suponer que una erupción del volcán, ¿sí?, el magma, ¿sí?, sale, cuando sale el magma se llama lava, esa lava se enfría, se solidifica, y yo la encuentro en ese estado, no tuvo ninguna otra transformación. Pero si esa roca pasa un tiempo, ¿sí?, donde tiene diferentes transformaciones, por la meteorización, por ejemplo, que ahora vamos a ver de qué se trata un poco, ¿sí?, capaz que ustedes ya lo han visto, va a tener cambios físicos y químicos. Bueno, todo ese proceso, ¿sí?, la convierte en una roca metamórfica, cuando ya sufrió una transformación, ¿sí? O sea, es cuando la roca ígnea y la roca sedimentaria, ¿sí?, pasan un proceso de transformación. Que eso tiene que ver con este elemento importante que yo les mencionaba: la temperatura, que es el más importante, y la presión, ¿sí? Ahora después igual se les va a hacer más amigable cuando lo veamos. Acá están los dos videitos. Yo el videito que está arriba, les aconsejo que lo vean después. Este que yo les voy a mostrar acá, que va a salir sin el audio seguramente, porque no me fijé, no hice mi tarea de fijarme a ver cómo salía el audio por el Zoom, pero se los voy a mostrar y explicar brevemente, después ustedes lo verán con... Esperen que yo sí le voy a bajar el volumen, creo que ustedes no lo escuchan, ¿no? No, profe. No, profe. Bueno, acá habla, ¿no?, de que la roca está compuesta de varios minerales. Cada una de estas figuras son minerales, ¿sí? Acá habla de la estructura molecular que tiene. Uy, ¿qué pasó? Ah, se está cargando, está lento. Y yo me veo en cámara lenta también. Ay, roguemos. Por ahí me sacó la imagen, no sé. Bueno, ahí se tildó, pero andaba bien. Bueno, un poco lo que muestra ahora es la forma molecular interna de los minerales, ¿sí?
Si es que quiere, vamos a ver. Claro, le estoy pidiendo como muchas cosas a esta pobre computadora. Vamos, 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 YouTube, tú puedes. Ahí está. Fíjense que tiene una estructura repetida, ¿no? Hay rocas con un solo mineral, que es la que vieron de todo color celeste, y otras que tienen varios minerales, ¿sí? Y a su vez, también entre esos minerales hay otros materiales sólidos, que no tienen una estructura ordenada, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio es una de esas rocas. Acá muestro, ¿no? Bueno, acá un poco cuenta del origen, ¿no? El dibujito es terrible. Y acá habla de las rocas ígneas, ¿sí? Que son el resultado del magma, esto que hablábamos hoy, pero a mí lo que me interesaba más que nada era que vean la estructura interna, ¿no? Bueno, acá están las rocas volcánicas. Bien, acá que está contando, que si la roca sale de manera rápida y se solidifica muy rápida, los minerales no tienen, ¿sí?, tiempo de poder desarrollar la cristalización interna. Entonces son pequeños, esto que decíamos al inicio, ¿sí? Por eso acá lo van a ver pequeños. Básicamente se pueden ver solo con un microscopio, ¿sí? Si yo miro una roca, ¿sí?, ígnea, ígnea que fue expulsada rápidamente, no voy a poder ver el granito, ¿no?, el mineral en granito, ¿sí? Entonces voy a saber que relativamente es de una erupción volcánica, ¿sí?, y que fue expulsada rápidamente y solidificada. Entonces el cristal es pequeño, no desarrollado, ¿sí?, o poco desarrollado. O sea, no lo voy a poder ver a simple vista. Los invito a que busquen piedras en casa, rocas en casa. Y acá lo que muestra, ¿sí?, es la roca ígnea, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto? Que decíamos que cuando la presión, ¿sí?, hacía que el magma subiera, pero que no erupcionara, ¿sí?, estas rocas quedan en ese contenido, y ahí tienen más tiempo de desarrollar los cristales, ¿sí? Bueno, y esto no lo voy a ver ahora porque esto lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Acá está hablando de la sedimentación, ¿no? Esto que decíamos. Cuando las rocas se empiezan a comprimir, acá dice que se encuentran los primeros 5 kilómetros, que son las rocas sedimentarias, ¿sí?, que a partir de la diagénesis se compactan. ¿Se acuerdan que yo les decía? La roca ígnea es la que sale directamente del proceso magmático, ¿sí? La roca sedimentaria, a partir de este proceso se llama diagénesis, es que se compacta con otras rocas, ¿sí?, que esas rocas a su vez tienen distintos minerales. Ahí está, ¿no? Fíjense, en este caso, ¿sí?, las rocas sedimentarias, puedo observar perfectamente, ¿sí?, toda la composición, ¿sí?, y la variedad de rocas que después se compactaron, a simple vista. ¿Por qué a simple vista? Porque son rocas que han estado y han tenido tiempo, ¿sí?, de desarrollar lo que son el granulado, ¿no?, los granos, que ahora después vamos a ver qué tiene que ver con su estructura. Eso parece del material que usan para hacer las mesadas. Las mesadas, exactamente, o los pisos de granito, vieron que antes también estaba como muy de moda. Yo no sé si hoy se puede comprar el granito, pero claro, es la compactación, ¿sí? Esto a veces se logra por la presión, a veces no, se logra por la compresión, por la temperatura, ¿sí?, y algunos agentes como el agua que también actúa ahí para compactar en el interior, ¿sí? Ahora. Acá es lo que muestra. Bien. Fíjense, cuando el magma llena una cavidad, ¿sí?,
Todas las rocas que están alrededor de ese magma, por lo tanto, van a sufrir una alteración en su temperatura. Y esto va a hacer que cambie su composición atómica. ¿Sí? O sea, va a hacer que se cristalice de otra forma. Que cambie su estructura, ¿sí? Y que haga que esta roca, esa cantidad de átomos que nosotros veíamos, se transformen, ¿sí? Se muevan, ¿no? Es medio raro hablar de algo inorgánico y que tenga estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir entendiendo mejor. No se funden, ¿sí? Ahí va, no se funden, pero se transforman. Y esa transformación nosotros la llamamos metamorfosis, ¿no? Fíjense las modificaciones que van teniendo en su estructura, ¿sí? Dependiendo del tiempo que están expuestas a ese cambio de temperatura y presión. Ahí está su estructura molecular, fíjense cómo se transforma. Fíjense, las rocas metamórficas, ¿sí? Se van a generar en ese proceso que nosotros, ¿se acuerdan? Conocimos como subducción. ¿Por qué? Porque cambian, ¿no?, de temperatura y se van a ir transformando, ¿sí? Esa metamorfosis, esa transformación que va teniendo tiene que ver con en este proceso de subducción, ¿sí? Con la variación en su composición del átomo. Ahí está, ¿no?, la zona donde va a producirse el metamorfismo. Los dibujitos son terribles, pero siempre es, dice, ¿no?, vinculado con el aumento de la temperatura, el cambio de su autonomía. En la fricción, ¿se acuerdan? Que eran las fallas transformantes, en la caída de algunos meteoritos que también producen, que eso es otro tema también que me fascina, ¿no?, cuando encuentran zonas donde pueden ver, ¿sí?, que llegan minerales que están en nuestro planeta, pero que llegan del espacio, ¿sí? Entonces, pueden sacar distintas conclusiones, ¿no? Y entender por qué nosotros tenemos ciertos minerales en nuestro planeta que han venido del espacio, ¿sí?, y que han formado parte de la Tierra. ¿Se acuerdan cuando hablamos, bueno, del núcleo? Y bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, porque está en el espacio ese material, ¿sí? Entonces, se puede llegar a diferentes hipótesis. El ciclo de las rocas es esto que nosotros conversamos en las clases, ¿sí? Como del proceso, ¿sí?, del magma, ¿no? La roca ígnea, fíjense, ¿sí? Después la meteorización y transporte, que es cuando está ya en la parte, nosotros decimos, exógena, ¿no? Ahora vamos a ver lo intrusivo y lo extrusivo también, ¿sí? La sedimentación de esa roca, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que se acumulaba esa sedimentación en el fondo, ¿sí?, de la corteza oceánica? ¿Vieron? Que se acumula en distintas capas, y cuando había un proceso de subducción, ¿sí?, vuelve nuevamente a su estado clástico, ¿se acuerdan? Piroclástico que decíamos, y luego vuelve a salir a la superficie. O sea que lo que nosotros tenemos presente hoy en la Tierra, ¿sí?, hizo y recorrió ese ciclo. A ver si cambia. No, estoy poniendo el video de vuelta. No, estoy poniendo los dos videos. Ahí está, y cambió. No sé si me pasa alguna. No, perfecto. Bien, ¿cuáles son los minerales silicatados o silicios? ¿Sí? Son 7. El cuarzo, hay 2 variedades de feldespasto, ¿sí?, mica, anfibol, piroxenos y olivinos. Hay un montón de palabras raras. Mi idea no es metérselas todas hoy, la vamos a ir conociendo de a poco, ¿sí? Vamos a ir agarrando algunos casos y tratar de estudiarlos hoy, pero es medio difícil que nos queden claras esta cantidad y esta variedad de minerales, ¿sí? Pero hay algunos que son fáciles porque lo tenemos como más instalados, por ejemplo el cuarzo, ustedes me nombraron la mica, ¿no?, que estuvimos viendo algunas clases. Y lo que vamos a hablar de estos silicatados son que se pueden diferenciar, por ejemplo, en su color, ¿no? Los minerales félsicos, ¿sí?, como por ejemplo el cuarzo o el feldespasto, por lo general son minerales que aparecen en colores claros, ¿sí? Y los máficos son más oscuros,
¿sí? Que está relacionado con, por ejemplo, el hierro y el magnesio. Fíjense que acá estoy mencionando algunos que pasan por una metamorfosis, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Cuando está expuesto al oxígeno, ¿no? Se oxida, ¿sí? Y cambia su color. Entonces, vemos que podemos hablar así también del magnesio, ¿no? Cuando están expuestos a, ¿sí? Ciertos cambios, sea de temperatura, ¿sí? O de humedad, ¿sí? Las cuestiones climáticas están relacionadas también, van a cambiar su estado. Y luego los magmas silíceos, dice, ¿no? Que lo contienen el 99% de las rocas, o sea, que básicamente es el elemento, ¿sí? Más predominante, ¿sí? Y el resto de los minerales son secundarios. Acá muestra un ejemplo de lo que es el granito y cómo a simple vista, ¿sí? Se puede ver el cuarzo, ¿sí? Que forma parte de lo que es este granito, ¿no? El mineral el cuarzo. Después está la hornblenda, que es esta del medio, y feldepasto, ¿sí? El feldespato, que están en una misma roca, ¿sí? Que está obviamente comprimida y forma una roca sola, pero compuesta de varios minerales, ¿sí? Bien, acá habla un poco más de lo que son las rocas ígneas, lo que contábamos, ¿no? Que se forman en el interior de la Tierra a elevadas temperaturas. Cuando digo elevada, digo 500 a 1200 grados centígrados, que cuando se enfría